La era de Riquelme ya consta de aproximadamente 6 años en el poder, gran parte como vicepresidente, otra parte como presidente o como cabeza de la primer plana de la dirigencia de Boca como presidente y junto con su consejo de fútbol convalidado por él. Tenemos que decir que en estos 6 años y medio de gestión Riquelme ha tenido diferentes embates, diferentes partidos en los cuales los planteles que ha conformado no han logrado dar la talla. Podemos rememorar varios partidos, como por ejemplo aquella eliminación con el Santos por la semifinal de la Copa Libertadores, partidos por ejemplo como con el Corinthians, también una eliminación directa por penales en manos del equipo brasileño aquí en la Bombonera. Podemos también rememorar partidos como el Mineiro en el 2020 también, dirigido por Miguel Ángel Russo. ¿Qué más podemos decir? Eliminaciones directas, bueno, una final perdida contra Fluminense, otra eliminación directa contra Cruzeiro por Copa Sudamericana, eliminación en fase 2 de Copa Libertadores ante Alianza Lima, últimos 5 superclásicos ante River, todos perdidos, 5 derrotas, achicando muchísimo más el margen en el historial que Boca tiene, vamos a decir, en los últimos años con River. Y así podríamos mencionar un montón de otros resultados que podríamos poner aquí arriba de la mesa para mencionar lo que tiene que ver lo que ha sido Boca en estos últimos 6 años y medio. Como le dije, marcado por eliminaciones, las últimas Copas Argentinas también ha sido eliminado, quizá eliminado también de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol el año 2024 contra Estudiantes. En fin, estamos haciendo un pequeño muestreo de diferentes partidos en los cuales Boca no ha logrado dar la talla. Si quieren, poniéndolo o ponderándolo por encima de todos aquellos que creo yo, o podemos marcar dos, no voy a marcar uno solo, podríamos marcar la eliminación ante Alianza Lima, primeramente perdiendo en el Estadio Matute 1-0 y después ganando 2-1 en la cancha de Boca, pero perdiendo por penales ante el equipo peruano, en manos justamente de un equipo muy débil que después no pudo pasar ni siquiera la primera fase de la Copa Libertadores. Boca no jugando competencias internacionales este año, Boca no participando en la Copa Libertadores en los últimos 2 años y poniendo en peligro esta última participación o la próxima participación de Boca en la próxima Copa Libertadores en base también a este mal rendimiento. Ya lo había marcado en el último vivo que habíamos hecho de que Boca corría serios riesgos de quedar afuera de la próxima Copa Libertadores. Y no era por ser cataclístico ni ser, vamos a decir, totalmente apocalíptico con mi opinión, sino porque estaba a las claras que en el funcionamiento, en la convicción, en el armado del equipo y sobre todo en el ánimo que hay en el hincha de Boca, no había una mancomunión que permitiera entender de que Boca podía llegar a tener algún tipo de chance. Y hoy creo que quedó demostrado, quedó de manifiesto, no solamente en lo futbolístico, más allá de que Boca tuvo algún tipo de reacción en el primer tiempo, algunas jugadas silvanadas por Merentiel, que es el único jugador que se puede destacar o el único que se puede sacar dentro de la medianía de Boca. Vamos a hablar después uno a uno de cada uno de los casos, pero para enfatizar más que nada en los 2 partidos trascendentes en los cuales Boca no ha logrado dar la talla, tenemos que hablar primeramente del partido en el cual quedó eliminado contra Alianza Lima, como dije anteriormente, en la Bombonera y por penales, luego de perder en Matute 1-0 y ganar 2-1, fueron a los penales, no dieron la talla, Alan Velasco erró un penal, tenemos que hablar de Alan Velasco también. Pero bueno, también sumado a eso, una participación en el Mundial de Clubes que traía muchísima ilusión para muchos hinchas de Boca, más allá del, vamos a decir, de lo difícil del contexto, teniendo que jugar o medir fuerzas contra Bayern Múnich, contra Benfica y en última instancia contra Auckland City. Como les dije anteriormente, muchas personas, inclusive yo, habíamos notado que quizás un cambio de actitud era lo que iba a generar vamos a decir, un cambio de energías, un cambio de aires, una piedra fundacional en lo que tiene que ver con el nuevo Boca. Boca hizo 2 partidos, vamos a decir, medianamente decorosos y después se desmoronó. Y como dije anteriormente, no sé si tiene que ver con una cuestión actitudinal, si tendrá que ver con una cuestión de vestuario, una cuestión salarial, si tiene que ver con ciclos cumplidos, pero vamos a analizar absolutamente todo. Pero antes que nada tenemos que decir que otro partido que también termina de ser un golpe de efecto, por lo menos en lo que tiene que ver con la confianza de estos jugadores, también tenemos que marcar el partido ante Auckland City. Obviamente que era un partido que después, con el diario del lunes, no termina siendo relevante porque Boca ganándolo por 7-0, por 17-0 o empatándolo 1-1 como finalmente terminó ese partido, no hubiese cambiado absoluto, pero sí se notó una falta de compromiso de parte de muchos de los jugadores que vamos a marcar hoy.
¿Y por qué digo falta de compromiso? Porque me parece que la motivación más grande que un jugador de fútbol puede tener es justamente pisar un campo de primera división y estar en las primeras planas en una competencia importante, o quizá no tan importante, pero sí con una camiseta relevante como es la camiseta de Boca Juniors. El mismo compromiso que se le pidió de parte del hincha de Boca durante muchísimos años y durante toda su historia a los jugadores no ha alcanzado en lo que ha sido en estos últimos ciclos, y sobre todo teniendo en cuenta que el que lidera justamente la presidencia, la dirigencia, es un hincha de Boca calificado como Juan Román Riquelme. Es extraño y a la vez es hasta parece un boicot de parte de los jugadores el ver jugadores con tan poca actitud y tan poca vergüenza deportiva, como quien dice. Hoy la verdad que ha sido una muestra más, era algo que lo veníamos viendo en los últimos partidos, no son cosas que las hayamos inventado o que queríamos poner un manto, digamos, vamos a decir, de dramatismo a todo esto. Hemos visto esto desde aquel partido contra Auckland City hasta el momento. ¿Qué pasó entre medio? Cortocircuitos en la dirigencia, cortocircuitos en el mercado de pase, un Marcos Rojo que detonó el vestuario, grupos divididos, un Cavani que no termina de ser resoluto en los últimos metros, un Merentiel corriendo solo ante todos, una media cancha que no convence, una serie de escándalos extradeportivos, como casos de salidas nocturnas de Ayrton Costa, salidas nocturnas de Carlos Palacios, falta de compromiso de parte de jugadores como Velasco, como Changuito Ceballos. Entonces, si vamos unificando, digamos, todo el tablero y todas las piezas que se fueron desperdigando a lo largo de estos últimos meses, porque no estamos hablando de un ciclo completo, estamos hablando de un pequeño muestreo, eliminaciones que vienen ya de hace 6 años, últimos 5 superclásicos perdidos de parte de Boca, jugadores con falta de disciplina, con falta de conducta, sin una claridad en lo que tiene que ver con el proceso de cada uno de los técnicos. Si quieren vamos a los técnicos también. Hablamos de Miguel Ángel Russo en el comienzo de la era Amigal Riquelme en el 2020. Una eliminación ante el Mineiro, una eliminación ante el Santos, después, posteriormente, con Bataglia, una eliminación ante Corinthians, luego del ciclo de Bataglia, un interinato, vamos a decir que también como no sé si decir interinato tampoco, porque el Negro Ibarra, cuando se hizo cargo de Boca, al principio arrancó siendo como un interinato y terminó luego siendo el técnico definitivo, pero tampoco mostrando grandes cosas. Un Diego Martínez que de a ratos tenía momentos de buen fútbol y podemos decir que es lo más destacado de estos últimos 6 años. Pero destacar un lapso de un técnico en particular, que es Diego Martínez, dentro de 6 años y medio, es muy poco para un equipo tan grande como Boca. ¿Me entienden? Entonces, teniendo en cuenta esto, y terminando de cerrar la idea, Boca es un conjunto de cosas mal hechas, mal organizadas, y donde quiera que mires, dirigencia, cuerpo técnico o jugadores, hay, vamos a decir, un desbalance total. Muchos llaneros solitarios, muchos jugadores que se quieren salvar solos, muchos jugadores que ya han cumplido un ciclo pero siguen cobrando como si fueran ñoquis del Estado, un presidente que solamente sale cuando tiene la soga en el cuello o cuando de repente se quiere colgar alguna medalla por algún partido importante. No se puede destacar absolutamente nada de este Boca. Y no es por ser, como dije anteriormente, negativo con el panorama. Pero yo ya lo había dicho en los últimos vivos. Boca corría serio riesgo de no clasificar a la próxima Copa Libertadores, lo cual haría de que Boca por tercer año consecutivo no clasifique. Y lo que más me duele de toda esta situación es la exposición hacia Miguel Ángel Russo. Lo dije en el anterior vivo. Esto no tiene que ver con una responsabilidad pura y exclusivamente del técnico. Esto tiene que ver pura y exclusivamente de la dirigencia. Una dirigencia totalmente acéfala, porque si vamos a decir, si Riquelme se va a hacer cargo del fútbol, designa un presidente y hacete cargo de vos del fútbol y volá a todos esos impresentables del Consejo de Fútbol, que no hacen conferencia de prensa, que no anuncian ningún tipo de jugador, que vos ves que en las redes sociales se afaman o se golpean el pecho hablando de Boca predio y tienen un montón de jugadores desperdigados en préstamos distintos sin tener uno solo consolidado en primera. Entonces son un montón de cosas que hay que marcar y que vamos a ir marcando a lo largo de este vivo, pero hay que considerar muchas cosas en el presente de Boca y muchas cosas en el futuro. Me parece que este es el fondo de la situación de Boca y le queda a Boca o estancarse en ese fondo de situación o bien salir impulsado con una gran reestructuración.
y cuando digo una gran reestructuración tiene que ver con un cambio radical.